Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia sobre el documento de consenso de fracaso renal agudo. Bueno, aquí estamos en representación del grupo, pero esto es un trabajo de mucha gente, bueno, de hecho de todos, porque la revisión ha contado con unos autores, pero luego esto se pone a disposición de los socios y que ellos pueden poner opiniones o mejoras y tal, y que realmente fue así y que esto pues nos hace sentir de que, bueno, que realmente ha participado prácticamente toda la sociedad, el grupo sobre todo, pero toda la sociedad, ¿no? Entonces, ahora Natalia va a hacer como un poco pinceladas, porque es un documento muy extenso, tiene como 30 páginas, si no recuerdo mal. Va a hacer un poco de pinceladas de los aspectos más importantes o más novedosos y luego podemos hacer un poco de charla o de discusión. Cuando quieras, Natalia. Gracias, Esteban. Bien, como ha comentado el doctor Poch, yo hago la presentación en representación de todo el grupo y no tengo conflictos de interés para esta charla y esta será un poco la agenda de lo que será todo lo que será la conferencia. Intentaré presentar un poquito de quizás las novedades más importantes de este documento. Y primero de todo, pues, ¿por qué decidimos hacer esta revisión? Básicamente porque la última guía que tenemos de la sociedad es del 2007 y las que digo son del 2012. Y de estos años para aquí pues han salido varias revisiones que han ido haciendo que nuestro abordaje de estos pacientes hayan ido variando, ¿no? La insuficiencia renal aguda tiene un gran impacto real en la morbimortalidad y en el desarrollo de la enfermedad renal y hemos intentado homogeneizar y actualizar los criterios diagnósticos y marcadores de lesión y progresión, a la vez que hemos actualizado el abordaje de forma multidisciplinar con la mejor evidencia que teníamos disponibles para poder dar recomendaciones. Y a partir de aquí pues, se abren puntos de partida para futuras investigaciones. Como ya ha comentado Esteban, empezó este documento pues, con una decisión consensuada de los ítems que íbamos a tratar, dividimos por parejas los capítulos que fuimos haciendo correcciones cruzadas y una vez los tuvimos desarrollados los pusimos en común, hicimos una revisión por cada uno de los autores. Una vez obtuvimos la primera versión, se puso a disposición de lo que era todo el grupo de fracaso renal agudo e incorporamos sus documentos, que fueron el artículo final que se difundió pues, en la SEN. En cuanto a los diferentes ítems que os voy a presentar, que serán pinceladas, como hemos comentado, en cuanto a la definición de insuficiencia renal aguda, sabemos que a día de hoy siguen siendo definidas por incrementos de valores de la creatinina, pero sabemos también que son definiciones funcionales y probablemente tardías, que las diagnosticamos cuando ya ha caído el filtrado glomerular. Sabemos que la creatinina tiene sus limitaciones porque depende de la masa muscular, el volumen de distribución y que muchas veces estos pacientes desconocemos cuál es su función renal basal y las CADIGO nos dicen que asumamos que su filtrado en el momento antes del episodio pues es mayor a 75. Como sabéis, estas son las guías de CADIGO de 2012, es la definición vigente y con ello sabemos la epidemiología de estos pacientes, que podemos llegar hasta tener un 60% de pacientes con insuficiencia renal en unidades de críticos y lo que nos están diciendo últimamente es que probablemente necesitaremos incorporar biomarcadores para poder distinguir aquellos fracasos que son funcionales de los que son con lesión estructural y que con ello también podemos detectar las insuficiencias renales que son preclínicas. De estos son los marcadores que quizá conocemos todos, que son mayores, que han tenido más reportes a nivel bibliográfico y quizá los que más han avanzado son los del NEFROCHECK, que son marcadores del ciclo celular, que se han trabajado más en publicaciones en investigación en UCI, pero que son de muy alto coste y todavía no están en la práctica clínica. Y nos permiten identificar lo que hemos comentado antes de la insuficiencia renal subclínica para intentar mejorar el pronóstico. Otra manera de predecir el riesgo en insuficiencia renal sería la utilización de las e-alertas, que con la introducción de la inteligencia artificial pues podríamos avanzar y tenemos
muchas publicaciones contradictorias. En algunos nos dan ejemplos en el cual podemos identificar pacientes que sí que están en riesgo de implementar medidas, pero que, por otro lado, pueden aumentar la fatiga en la asistencia clínica y esto puede agotar el sistema. En cuanto a las bondades de la insuficiencia renal aguda que ya teníamos en las KDIGO, que solo nos hablaban de que teníamos que resucitar a los pacientes para aumentar el gasto cardíaco, publicaciones recientes nos dicen que hemos de ir con cuidado a la hora de hacer estas resucitaciones y hemos de monitorizar estrechamente a los pacientes para evitar la hiperhidratación, y también se han investigado sobre qué tipo de fluidos son los más adecuados para realizar estos tipos de resucitaciones. Parece que son más seguras aquellas que son soluciones balanceadas porque disminuyen el riesgo de insuficiencia renal aguda en estos pacientes, pero también habrá que tener en cuenta que hay resultados que son controvertidos. El uso de albúmina parece que son seguros en los pacientes en un proceso séptico. También en esta revisión hemos introducido qué tipo de diuréticos tenemos en la práctica clínica, qué características y cuáles son sus efectos adversos, así como el escenario clínico en el cual podríamos utilizarlos. Pero también lo que se sabe a día de hoy es que su uso solo tiene el escenario en estados congestivos, ni minimizan ni acortan la insuficiencia renal. También en estos últimos años lo que hemos aparecido y que podemos utilizar en la práctica clínica es la valoración de la congestión en la insuficiencia renal aguda. Se ha definido lo que es la nefropatía congestiva. Es una situación donde hay una caída del filtrado glomerular, que es un desbalance entre la congestión venosa y la hipoperfusión, y que las herramientas que tenemos, además de lo que es la exploración física, y que no debemos olvidar lo que es la deshidratación de mucosas, la presencia de edemas, tenemos herramientas como la ecografía, que nos va a ayudar a poder evaluar a pie de cama cuál es el tipo de congestión, si tisular o pulmonar, y así dirigir el tratamiento. Y es una herramienta que podemos ir repitiendo a lo largo de la evolución del paciente siempre y que es reproducible. Esto lo podemos acompañar con la evaluación de los biomarcadores como el péptido natriurético y el CA125. Otra de las novedades que quizás no estaba en las guías anteriores y que hemos recogido de las diferentes publicaciones es la descripción de insuficiencia renal aguda en diferentes contextos. Sin olvidar la clásica clasificación entre prerrenal, renal y posrenal, pues intentar ahondar un poco más de cuáles son los mecanismos en que se producen diferentes contextos clínicos. Y en lo que es el documento, lo que nos hemos centrado es en aquellas entidades que tienen unas características clínicas o situaciones que por su fisiopatología son más conocidas. En el gran quemado destacar que existen dos periodos, una que es precoz en las primeras 48 horas y que sí que está en relación a lo que es la superficie quemada, que va en relación a la hipovolemia intravascular, y el tardío a partir de las 48 horas, donde además encontraremos otras causas de insuficiencia renal, como son el uso de nefrotóxicos. En otra situación clínica, como es la cirrosis hepática, destacamos que existen básicamente tres tipos de mecanismos de insuficiencia renal. Tenemos el clásico síndrome hepatorenal, que será característico de unas series de clínicas, pero la gran mayoría serán en el contexto de situaciones de prerrenal. Y en esta situación hay estudios que nos ayudan con biomarcadores que nos pueden hacer distinguir entre un síndrome hepatorenal y una necrosis tubular aguda, como es el uso del Enegal. La insuficiencia cardíaca, que sería el escenario paradigma de la nefropatía congestiva, que como hemos comentado antes es el desbalance entre el gasto cardíaco y la congestión venosa, que además hay otros mecanismos como la activación del sistema nervioso o el incremento de la inflamación. Aquí es donde podemos utilizar en mayor frecuencia el uso de la ecografía para dirigir esta terapia de descongestión y recordar que en estas situaciones podemos encontrar insuficiencias renales que son permisivas, como hasta incrementos de 0,5 miligramos de decilitro de los valores de creatinina, si estos se acompañan con una disminución de parámetros de descongestión, como es la disminución del péptido natriurético o marcadores de hemoconcentración.
La sepsis es uno de los escenarios donde encontraremos más la insuficiencia renal, sobre todo si veis pacientes que se encuentran en unidades de críticos. Y aquí lo que recientemente se ha ido describiendo pues es la insuficiencia renal aguda inducida por la sepsis, que va en relación a los mecanismos de este proceso inflamatorio e infeccioso, donde hay las alteraciones de la micro y la macrocirculación, y la insuficiencia renal aguda asociada a sepsis, donde además encontraremos otras causas de insuficiencia renal aguda, como es el uso de nefrotóxicos, la aparición del síndrome compartimental abdominal o congestión. Dentro del tratamiento de estos pacientes, lo más importante para minimizar esta insuficiencia renal también es el control de la infección. En la situación clínica de la gestación, de los pacientes gestantes, lo que sí que sabemos es que la aparición de insuficiencia renal aumenta la mortalidad materna y que, a pesar de que sea el 1% del total de las insuficiencias renales, depende mucho en función de qué país nos encontremos. Su definición no es solo consensuada, no tenemos estudios que definan en qué nivel o qué dintel de creatinina y el grupo lo que decidió, de acuerdo con otras sociedades, es determinar que la insuficiencia renal aguda sería a partir de nivel de creatininas por encima de 1 miligramo decilitro. Hay que recordar que en estas gestantes puede ser cualquier causa de insuficiencia renal, pero que existen causas específicas que elevan su mortalidad, que son difíciles a veces de distinguir entre ellas, pero que además tienen una terapia dirigida para la misma. En cuanto a los tóxicos, es una causa de insuficiencia renal aguda transversal en muchos de otros escenarios y una de las principales causas de insuficiencia renal aguda extrahospitalarias. Se deben a multitudes de mecanismos, entre toxicidad directa tubular o formación de cilindros intratubulares o incluso el desencadenamiento de microangiopatía trombótica. En el caso de los pacientes en un postoperatorio, el principal mecanismo es la hipoperfusión derivada de una hipovolemia que conlleva una disminución del gasto cardíaco, pero hay que recordar que en esos pacientes que están sometidos a anestesia padecen una elevada vasodilatación. Y también hay que recordar que en según qué tipo de cirugías pues podemos encontrar características típicas en relación al uso de ECMO o el uso de laparoscopia. Y en el choque hemorrágico es secundario a una disminución severa de la perfusión renal que conlleva alteraciones tanto de la microcirculación, de la autorregulación renal y puede llegar a la lesión tubular directa por hipoxia tisular o trombosis intraglomerular. En el contexto del trasplante de órgano sólido también es frecuente que estos pacientes presenten algún tipo de insuficiencia renal. Muchos de ellos ya tenían enfermedad renal crónica antes del procedimiento, pero son cirugías mayores donde presentan elevados trastornos hemodinámicos y que también hay que tener en cuenta que en el trasplante pulmonar cardíaco hay el uso frecuente de ECMO y el trasplante hepático puede aparecer el síndrome de reperfusión, además del uso de tratamientos contra el rechazo como son los anticalcinerínicos. En cuanto a la transición de insuficiencia renal a enfermedad renal crónica, ya en el año 2017-2020 se empezó a definir el concepto de enfermedad renal aguda, que era para cubrir el periodo de tiempo a partir del 7º día hasta los 3 meses, debido a que la definición de insuficiencia renal aguda no explicaba lo que nos encontrábamos en la práctica clínica. Hay insuficiencias renales que no recuperan en esa primera semana y que perduran a lo largo del tiempo, y otro tipo de insuficiencias renales agudas que aparecen más allá y de forma más larvada del 7º día. En este periodo, además, se incorporan marcadores como son la albuminuria y la hematuria. Hay que tener en cuenta que no todas las insuficiencias renales agudas recuperan ad integrum. Eso dependerá de la intensidad del insulto y dependerá de si hay o no posibilidad de regeneración a través de los progenitores endoteliales. Muchas veces recuperaremos la función renal en cuanto a filtrado glomerular medido por creatinina, pero este será a base de que haya una hipertrofia renal que lo sustituya. Así pues, sabemos que hay estudios en el cual el filtrado glomerular al alta sobreestima
porque existe miopatía y pérdida de la masa muscular y hiperfiltración, y que lo que se ha visto en diferentes estudios es que probablemente la proteinuria a los 3 meses del episodio de LACI tiene mejor valor pronóstico para identificar estos pacientes. A pesar de todo esto, a día de hoy aún no está la definición de recuperación, todavía no está del todo está controvertida, y usamos las que en los últimos estudios parece que tengan más peso. Completa si retornan a la situación basal, o parcial si no llega al umbral de creatinina que tenían antes del episodio. A pesar de ello, a día de hoy tampoco tenemos herramientas para identificar los pacientes de forma habitual, como son marcadores o la determinación de reserva funcional renal. Por lo cual, nosotros lo que valoramos es que haya una valoración de la proteinuria en el momento del alta y que el seguimiento en función de los recursos de cada centro, teniendo en cuenta que existen factores de riesgo de progresión que nos pueden identificar estos pacientes, como son la edad avanzada, el grado de severidad del fracaso renal que tuvieron en el momento de la hospitalización, la inestabilidad o la necesidad de terapia renal sustitutiva o la presencia de otras comorbilidades. A día de hoy el seguimiento no está estandarizado. Proponemos un control en consultas entre los 30 y 90 días en función de la gravedad del episodio para poder introducir fármacos que sean nefroprotectores, como son el IECA, ARA2 o ISGLT2, que ya hay trabajos que muestran que hay una disminución en la progresión de enfermedad renal crónica y de enfermedad cardiovascular. En los casos leves probablemente se podrán hacer la derivación a atención primaria, pero todo esto se deberá valorar en función de los recursos y disponibilidad de cada centro. En cuanto al tratamiento renal sustitutivo, en el momento del inicio las indicaciones no cambian respecto a las que ya teníamos clásicas, pero el momento ideal ha sido motivo de estos últimos años de diferentes estudios multicéntricos en que intentaban evaluar qué momento sería el ideal, si de forma precoz, en el momento del diagnóstico, en las 6 primeras horas, 12 horas, o esperar a las 48 horas. Y en todos ellos lo que vieron es que el momento hacerlo de forma más precoz no aumentaba la mejoría ni el pronóstico de estos pacientes, pero de la misma manera que si tardábamos más de 48 o 72 horas también podían tener efectos deleterios. Así pues, el momento será cuando el paciente lo requiere en cuanto a situaciones emergentes o esperar estas primeras 48 horas. En cuanto al uso del tipo de terapia renal sustitutiva, evidentemente seguimos con el uso de terapias continuas en pacientes inestables y cuando están estables la intermitente, pero ha surgido más literatura o más experiencias en cuanto al uso de las técnicas prolongadas que nos pueden ser como puente entre el destete de una terapia continua hacia una intermitente para a veces poder facilitar la rehabilitación de estos pacientes. En cuanto a las dosis que se establecen a día de hoy, son de 20-25 mililitros kilo minuto para las continuas y un KTV semanal de 3,9 en las intermitentes. Y para concluir, recalcar que la insuficiencia renal es una de nuestras áreas de asistencia clínica con gran impacto clínico real, que necesitábamos una actualización respecto a las últimas guías, que sí que se evidencian múltiples áreas que generan nuevas oportunidades de investigación en cuanto a marcadores o herramientas que permiten identificar pacientes de mayor riesgo y que a día de hoy aún sabemos que el uso de la creatinina presenta sus limitaciones, pero no tenemos ningún biomarcador nuevo en la práctica clínica, salvo el papel de Negal en la cirrosis hepática o en el uso de Nefrocheck, restringido aún en el ámbito de la investigación clínica. El uso de diuréticos está mejor perfilado, pero aún tenemos poca información para detectar qué pacientes o contextos clínicos que puedan ser de más utilidad, probablemente en el inicio y la retirada de tratamiento sustitutivo renal. Trabajar desde los fenotipos e identificar los mecanismos implicados ayudan a la elección de la mejor estrategia terapéutica y son la base de futuras investigaciones para el desarrollo de tratamiento específico. Identificar el paciente que requiere seguimiento tras episodio de insuficiencia renal puede minimizar el desarrollo de enfermedad renal crónica y de enfermedad cardiovascular. Y así pues, este documento puede ser una guía para implementar mejoras en la atención de estos pacientes que han padecido un episodio de insuficiencia renal, donde el papel de la nefrología tiene una gran relevancia.
Y, como no, recordar a mis compañeros que, a pesar de que yo soy la que estoy aquí arriba, con Esteban y Patro, todos ellos han trabajado para que este documento esté aquí y lo podamos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Vente con nosotros, sí. En primer lugar, gracias por ajustarte al tiempo. Ha hecho un resumen, la verdad es que un resumen muy bueno de lo que ha sido el documento de consenso. Y bueno, yo que me gustaría sobre todo que fuerais vosotros los que hicierais las preguntas, los que hicierais los comentarios, porque bueno, este documento que ha resumido Natalia en menos de 20 minutos, llevábamos casi 2 años, ¿no? Con la elaboración, la preparación y hasta que ha visto la luz. Y hemos tenido pues, muchas discusiones, muchos temas y tuvimos que llegar a un consenso muchas veces, unos dando su opinión en un sentido, otro en otro y llegando, como digo, a un consenso que a veces pues, aceptabas con a regañadientes, ¿no? En algunos términos. Por ejemplo, no sé si os ha llamado la atención que la guía se llame Documento de Consenso de Insuficiencia Renal Aguda y no de Lesión Renal Aguda, Fracaso Renal Agudo o ACI. No sé, si alguien quiere opinar sobre el tema, en un tema como ese, que fue uno de nuestros principales puntos de discusión del grupo de trabajo. Por favor. Yo creo que uno de los principales cambios que hizo muy interesante esta guía es que... Sí, se puede. ¿Es el foco este? No. Las gracias. Las gracias. No será. Gracias. No, yo creo que uno de los puntos muy interesantes y que hizo novedosa esta guía es que se cambia el término de fracaso, básicamente porque fracaso es un término que se utilizaba en el antiguo rifle, ¿no? Que era el failure del rifle, y claramente entendemos que esto habla de un CADIGO 3, ¿no? de una forma muy avanzada de lesión renal. Yo creo que esto nos hace entender que cuando sube la creatinina ya hay un daño renal previo, ¿no? De hecho, por eso es que se habla de lesión, pero es cierto que no tenemos biomarcadores o por lo menos no los usamos de forma habitual para poder hablar de lesión, pero sí que el aumento de la creatinina es insuficiencia, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien adaptado y que deberíamos nombrarlo así, porque además creemos que es una bobada el tema del nombre, ¿no? Pero esto ha hecho que hoy entendamos la epidemiología del ACI como la conocemos hoy en día, ¿no? Porque cada uno hablaba un término diferente y yo creo que homogeneizarlo es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que debemos de intentar homogeneizar el término y bueno, pues nos va a costar trabajo eliminar lo de fracaso por insuficiencia renal, pero seguro que lo haremos en poco tiempo. ¿Algún otro tema, doctor Liaño? Hola, buenas tardes. A mí me parece, coincido contigo, que eso es un acierto, que poner insuficiencia renal tiene varias connotaciones, una conceptual y otra de no someternos a los términos anglosajones. Entonces, si uno ve la historia del fracaso renal, se llamó fracaso renal antaño, que era similar al de la insuficiencia renal, que me parece el más adecuado en nuestra lengua, porque luego, claro, el que domina el inglés domina en parte la materia. Entonces, y si veis en la literatura, prácticamente hay una colección, igual que sucede aquí, o sea que los que están interesados son los que pitan en este término. Entonces, ellos mismos cambian, en un día cambian a lesión renal aguda, pero otros no lo aceptan. Aquello es un torbellino y yo creo que la lesión implica daño estructural, la insuficiencia renal es más amplio y lo cubre todo, el daño estructural y el daño funcional. Me parece que es un acierto el proceder así, con esta nomenclatura, y que de alguna forma transmite un poco el lenguaje de las lenguas romances, que es lo que me parece más oportuno. No. Muchas gracias.
Esteban, ¿tú quieres hacer alguna aportación? Yo quería, que se adapte un poco a la práctica clínica habitual. Nosotros en la clínica miramos la creatinina, ¿no? Para esto. La lesión renal aguda sería la situación ideal. Si miramos biomarcadores de forma seriada y la diagnosticáramos más precozmente, sería lo ideal. Pero hoy en día la práctica clínica, para bien o para mal, es la creatinina. Y otro aspecto que quería destacar, que ya lo ha dicho Natalia, en la guía está comparado con otras guías más antiguas, es la separación de fenotipos, ¿no? Porque nos sitúa en el contexto clínico en el cual pues, el fracaso, la insuficiencia renal no son iguales en todos los contextos y hemos intentado destacar lo más importante de cada contexto, ¿no? Bueno, que lo ha dicho Natalia, pero es una cosa que quería destacar. En ese sentido, os pregunto a vosotros si habéis echado en falta algún fenotipo o subfenotipo, que realmente son subfenotipos, que en vuestra práctica clínica ya hayáis echado en falta. Bueno, imagino que el obstructivo, ¿no? Que no se ha incluido en esta por considerarlo algo más propio del urólogo. Bueno, deliberadamente yo creo que excluimos la insuficiencia renal aguda hemato-oncológica. Porque hay un grupo de aquí de onconefrología que aborda un poco más el paciente oncológico o hematológico en su global. Y este deliberadamente yo creo que lo excluimos. Sí, igual que hicimos con las glomerulares, por ejemplo, todo lo que fuese fracaso renal agudo, insuficiencia renal aguda asociada a patología glomerular también fueron excluidos. ¿Algún comentario? Nos llamó también la atención que cuando colgamos el documento pedimos un poquito de feedback con la gente que participa en el grupo de trabajo y solamente contestaron 2 personas. No sé si es que no supimos transmitir bien el documento a la hora de presentarlo o os pareció bien a todos. Bueno, la verdad es que debió parecer, sí. Debió de ser eso. Bueno, no sé cuánto tiempo. Bueno, esperemos que no se revisará después de 18 años, ¿no? Que no tardaremos o no tardaréis. Sí, porque yo creo que los que vengáis detrás no tardaréis 18 claro, años en el objetivo de presentar este documento es que, no digo cada año, ¿no? Pero en el término de insuficiencia renal agudo van surgiendo continuamente conceptos nuevos que yo creo que se deben de incorporar y debe ser algo que se actualice, pues no sé, cada 2 o 3 años, ¿no? Que ya les tocará a otra junta o a otro grupo de trabajo hacerlo, pero que yo creo que es el momento de comprometernos como sociedad, como grupo de trabajo de insuficiencia renal aguda, a que esto sea algo vivo, que se vaya actualizando conforme vayan saliendo conceptos nuevos. Doctor Baca. El doctor Baca es muy pesado, ¿eh? O sea que... Muchas gracias. Es mi compañero de mesa. Gracias, Patra, por la presentación. Sabe como una enciclopedia abierta. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lo que me llamó la atención en el documento es, digamos, cuando hablamos de lesión, de insuficiencia renal aguda por nefropatía congestiva y estamos evidenciando, digamos, una lesión renal aguda hemodinámica con congestión, instalamos un tratamiento diurético, bien sea monoterapia, biterapia, y vemos un aumento de creatinina y limitarnos al 0.5 miligramos de aumento y limitar esa descongestión. Yo quizá perfilar un poco más, digamos, fusionando, ¿no?, la clínica, la ecografía, más que un valor de creatinina en sí, porque efectivamente si tengo un paciente que pasa de 1 a 2 miligramos de creatinina y tiene muchísima congestión residual todavía, si limitamos el tratamiento diurético sabemos que empeoramos ese pronóstico, ¿no? Entonces quizá más que poner un valor bruto, quizá individualizar por el perfil de congestión que esté predominando en ese momento. Simplemente ese es mi comentario. Como siempre, Marco, muy buena aportación. Sí, el poner ese valor básicamente es lo que nos dicen los estudios, ¿eh? O sea, puede ser de 0,5, puede ser de 1,5 en función de lo que vosotros tengáis en el paciente. El poner ese valor es por lo que en las publicaciones que es lo que han marcado, ¿eh? No, tampoco decimos que pares de hacer la descongestión, sino que lo que se ha descrito es estas insuficiencias renales agudas permisivas que a lo mejor en función de tu contexto clínico pues permitas que sea algo más. Sí, entiendo con
a medida que salga más evidencia, yo creo que esto se cambiará en estas cifras, seguro. Sí, tuvimos controversia en ese punto y también en el punto de dónde poner el límite de insuficiencia renal aguda en el embarazo, ¿no? Porque hay mucho escrito, pero no hay nada que te diga cuál es el punto óptimo, ¿no? Utilizar la definición de CADIGO de 0,3 miligramos decilitro nos parecía que a lo mejor podíamos sobreestimar mucho la insuficiencia renal. Tener en cuenta que en el embarazo, por ejemplo, la creatinina de una mujer que de sexto o séptimo mes está en 0,4, 0,5. Entonces pusimos 1, basándonos también en el criterio de definición de insuficiencia renal como criterio de gravedad en trastorno hipertensivo del embarazo, por ejemplo, en la preeclampsia, porque no hay un punto de corte establecido en el embarazo para insuficiencia renal aguda. O sea que tuvimos que utilizar algunos términos de consenso y basándonos en la literatura, sabiendo que no había nada en concreto que pudiera decidirnos por una cosa u otra. Entonces fue algo de consenso. Respecto al paciente con insuficiencia renal aguda, ¿cuándo consideráis que debe ser visto? En los casos en los que tiene que ser visto por un nefrólogo, ¿os parece bien antes de los 3 meses, un mes? ¿Creéis que un mes es poco factible, sobre todo para los hospitales en los que hay pocos nefrólogos y que no pueden hacerse cargo de esos pacientes que han desarrollado una insuficiencia renal aguda? ¿Alguien que se quiera mojar en ese aspecto? Esto es difícil. Si no hay... Bueno, nosotros creemos que lo que pone la guía CADIGO de que se han revisado a los 3 meses, creemos que podemos llegar tarde, ¿no? Muchas veces nos quedamos tranquilos porque el paciente que ha tenido una insuficiencia renal aguda se recupera casi a su situación basal porque se ha quedado con una creatinina de 1,2 y luego te llevas la sorpresa de que cuando lo ves 3 meses más tarde está con 2 de creatinina y ya a lo mejor estamos llegando tarde, ¿eh? Nuestro objetivo debería de ser, como nefrólogos, que estos pacientes fueran vistos en una consulta antes, a ser posible, antes del primer mes. En AKIN 2, ¿no? Pacientes con AKIN 2, sí. Establecimos el límite en AKIN 2 también por ser realistas. Hombre, lo ideal sería que todas las insuficiencias renales agudas fueran revisadas por un nefrólogo, pero yo creo que eso no es factible. Muy bien, yo creo que ya hemos terminado. Bueno, yo creo que con esto hemos acabado. Os agradecemos la asistencia, el interés y que bueno, que el documento sea de utilidad, lo consultéis y podamos tener feedbacks para actualizarlo. Buenas tardes, muchas gracias.